Kamisaki takini, hamaha charun tataki humanaktaki, nayan sutijaj roman, humanakaro aymara yatichapjama. Un cordial saludo a todos, mi nombre es Román, el día de hoy los voy a enseñar en idioma aymara. Ukamasti kallantañani. Hichuruja yatecañaniwa, sufijos ukanaka, chicanchirinaka. Hichuros de yatecañaniwa, chicanchiri. 4 sufijos, ¿no? Sufijos posesivos. Ja, ma, pa, sa, ¿no? Pusi sufijos, nada más, ¿ya? En Aymara existen más de 200 sufijos. Más de 200 sufijos. El día de hoy solamente vamos a aprender lo que son los sufijos posesivos, ¿ya? Los sufijos posesivos. Los sufijos posesivos son los siguientes. Ja, que significa mi o mis en primera persona. Ma significa tú o tus, segunda persona. Pa, su o sus en tercera persona. Y sa, que es nuestro, nuestro en cuarta persona. Entonces, recuerden, los sufijos solos no trabajan, no funcionan, no significan nada. Los sufijos necesariamente se deben conjugar con una palabra raíz. A continuación, desarrollamos algunos ejemplos que son sufijos, ¿no? Que tienen que ver con estos sufijos posesivos. Uta, hemos dicho que significa casa, ¿no? Ahora, recuerden, utaja, estoy agregando el sufijo ja, mi, ¿no? Utaja ahora significa mi casa. Utama, tu casa. Utapa, su casa. Utasa, nuestra casa. De la misma forma con pisi, que es gato. Pisija, mi gato. Pisima, tu gato. Pisipa, su gato. Pisisa, nuestro gato. ¿No? Fácil, ¿verdad? Ustedes en casita vayan conjugando, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, no sé, panca, ¿no? Que es libro. Panca, pancaja, pancama, pancapa, pancasa, ¿no? Voy a decir, no sé, iquiña, frazada, ¿no? Iquiñaja, iquiñama, iquiñapa, iquiñasa, ¿no? Voy a decir, no sé, cañasco, que es auto. Cañascuja, cañascuma, cañascupa, cañascusa, ¿no? Voy a decir hermano, mi hermano. Gilaja, gilama, gilapa, gilasa, ¿no? Mi papá, tataja, tatama, tatapa, tatasa, ¿no? Voy a decir mi profesor, profesor, yatichiri, yatichirija, yatichirima, yatichiripa, yatichirisa, ¿no? Entonces, esos son los sufijos posesivos. Ahora, también hemos conocido otro sufijo que es el naka, ¿no? Sufijo naka. El sufijo naka habíamos dicho que es para pluralizar. Entonces, puedo pluralizar aquí. Antes de este sufijo posesivo coloco el naka, ¿no? Uta, naka, ja, mis casas. Uta, naka, ma, tus casas. Uta, nakapa, sus casas. Uta, nakasa, nuestras casas. Piscina caja, mis gatos. Piscina capa, piscina cama, tus gatos. Piscina capa, sus gatos. Piscina casa, sus o nuestros gatos, ¿no? Eso ha sido la lección de hoy. Recuerden, aquí abajo en descripción tienen el libro de Aymara básico y también de Aymara intermedio, en el cual están desglosados los más de 200 sufijos en el idioma Aymara. Con eso nos despedimos, hasta otra oportunidad. Recuerden repasar en casa, practicar, escriban y sobre todo practiquen, ¿no? Practiquen, ¿no? Es la mejor forma de aprender el idioma Aymara. Hikisinkam takeni.